Hola, ¿qué tal? Buenos días, estás aquí en Deus, la cueva del arcano. Y en esta ocasión te voy a hablar sobre los cuerpos incorruptos. ¿Son obra de Dios o son obra del diablo? El presente video surge de las recientes publicaciones en diarios, en Facebook, en YouTube, del caso del joven italiano Carlo Acutis, persona que murió en 2006, pero que recientemente en una exhumación se dan cuenta que su cuerpo está incorrupto. La comunidad científica explica los casos de gente incorrupta con temas relacionados con momificación, saturación o pérdida de oxígeno, y en algunas ocasiones porque el cuerpo se mineraliza. Hay sustancias químicas que afectan obviamente la putrefacción y permiten la conservación del cuerpo. Hay veces que los órganos se pierden, pero en el caso por ejemplo de Acutis, los órganos están intactos. Y bueno, este es un tema que ha estado fluyendo en las redes, la verdad, inclusive ahorita el pasado 10 de octubre se beatificó, porque sí, son dos etapas, beatificación y ya después se canonizan. Con el joven Carlo Acutis se suman ya 68 casos de personas incorruptas después de morir. El primer caso data de los años 1600, después del fallecimiento en 1665 de la venerable María de Jesús de Agreda. La Iglesia Católica empieza a tomar cartas en el asunto y empieza a registrar cada uno de los casos de persona incorrupta después de morir a través de los años. Este primer caso es de una española de Soria. Y bueno, les voy a nombrar los 68 casos que hay. En primer lugar está Italia. Sin duda Italia, al ser la sede oficial impuesta del Vaticano, tiene el mayor número de casos. Y en total le suman 38 casos, ya contando a Carlo Acutis. Le sigue España con 11 casos. Luego Francia con 6. Croacia y Colombia, ambas con 2 casos respectivamente. Ucrania y Portugal con 1 caso respectivamente. Argentina y Polonia con 1 caso respectivamente. Inglaterra y curiosamente Estados Unidos con 1 caso respectivamente. Venezuela y Ecuador con 1 caso respectivamente. Y obviamente México con el famosísimo caso de Guízar y Valencia, quien fue un obispo de los años 20 a 38 con un carisma sorprendente. De hecho, tuve un tío que fue bautizado por Guízar y Valencia. A Guízar y Valencia le tocó todo el tema de la guerra cristera aquí en México. Inclusive fue desterrado de su diócesis y cuando murió él se encontraba en Ciudad de México. Guízar y Valencia muere el 6 de junio de 1938 y en 1950, tras ser exhumado, se dan cuenta que el cuerpo estaba incorrupto. Se le atribuyen algunos milagros y es razón porque después es beatificado en 1995 y posteriormente canonizado en el año 2006. Es el santo más famoso de nuestro país. Inclusive en el lugar de donde yo soy hay una iglesia dedicada en su honor. Pero volviendo un poquito al tema que nos concierne, ¿la persona incorrupta es obra de un milagro divino o es obra de un juego de Satanás? Es lo que en este momento vamos a definir. La verdad, mucha gente se emociona con estos hechos, hacen colas para revisar cada milagro que ocurre, y cuando surge esto, el Vaticano lo que hace es recuperar la evidencia. Algunas veces se la lleva directamente al Vaticano y ahí empieza a hacerle una serie de estudios. Los 68 casos registrados por la Iglesia de personas incorruptas tuvieron un proceso de beatificación o canonización muy riguroso.
La verdad, la Iglesia Católica también se la fuma y empieza a ver beneficios económicos y ¡pum!, lanza veredictos a favor de beatificación o canonización porque sabe que eso le deja buenos ingresos. No siempre el veredicto está basado en una razón teológica. Pero bueno, vayamos a los orígenes. Como todo buen estudioso de derecho, tenemos que ir a la base, al origen de todas las cosas. Un abogado no toma decisiones unilateralmente. Tiene una base, tiene un fundamento. Y esto es la ley. Y un ejemplo clásico lo tenemos aquí en México. La Carta Magna, la Constitución de 1917, es la base para poder determinar y hacer sentencia sobre muchos casos legales. Inclusive, si alguna decisión está fuera de los códigos, de las leyes, de los reglamentos y sobre todo de la Constitución, se dice que hay inconstitucionalidad. Ok, y ahora con esto brevemente explicado, podemos entrar en materia. El fundamento de toda ley divina lo es la Biblia, la Torá, el Tanaj, o como gustes llamarlo, depende tu religión. Pero todas las religiones judeocristianas tenemos una base, el Pentateuco. Y la verdad, todo está en el Génesis. Si ustedes van al capítulo 3, versículo 19, encontrarán estas palabras mágicas que dicen así: polvo eres y en polvo te convertirás. Si ustedes revisan el Pentateuco y la historia de cómo llegó a los judíos, o más bien a los israelitas, en aquel tiempo eran israelitas, todo indica que llegó de manos de Dios a Moisés, y Moisés lo difundió a su pueblo. Luego entonces, cada frase, cada texto, cada versículo y capítulo del Pentateuco está escrito por Dios. Y para los no creyentes, está escrito por una inteligencia superior. Muchas de estas leyes son lo que llamamos leyes naturales. Estas leyes naturales se dan en automático. Se generan, se perfeccionan y se ven los frutos de una manera automática, por default. Nadie las puede cuestionar. Son leyes inmutables. A diferencia de una ley humana, que se puede perfeccionar, se puede abrogar o se puede derogar o modificar. Las leyes naturales no. Por ejemplo, la ley de densidad, que muchos dicen que es gravedad, pero la gravedad no existe, es la densidad. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la densidad del cuerpo, este cae. Este ejemplo cayó muy rápido, pero obviamente esta pluma, que tiene menor densidad, tarda más en tocar piso. Luego entonces, el hecho de decir polvo eres y en polvo te convertirás, significa por ley natural que tu cuerpo al morir se va a deteriorar, se va a degradar. Entonces, ¿por qué en algunos casos no sucede esto? Muchos le llaman milagro. Pero realmente Dios no viola sus normas, si no, no hubiera congruencia. Un ejemplo clásico son las 10 plagas de Egipto. Si ustedes revisan la secuencia lógica de las plagas, inclusive está totalmente certificado por la ciencia que cada una de ellas tiene una secuencia natural y biológica. Una dio origen a la siguiente, y así sucesivamente. Sin la primer plaga no pudo haber existido la 2, la 3 y la 4. Fueron consecuencia de, porque son un proceso ecológico, biológico, normal. Esto es, Dios actuó respetando la normatividad, leyes físicas y químicas que Él mismo implantó en el universo. Luego entonces, ¿por qué hay cuerpos que no se corrompen? No puede ser milagro divino, porque la ley divina dice, polvo eres y en polvo te convertirás.
¿Y quién es la persona, ente, o como quieras llamarlo, que siempre trata de ridiculizar la cuestión divina? El demonio, no hay más. Inclusive, una de las características más distintivas de Satanás es ser engañador, y trata de confundirnos con estas situaciones mágicas en las que tu cuerpo no se corrompe. ¿Por qué? Porque quiere que adoremos cosas que no son Dios. Porque quiere demostrar que lo que dice Dios no es ley. ¿Esto por qué? Para confundir tu fe. En vez de adorar a Dios, adoras a un santo. Y este es el pleito que traen desde décadas, desde siglos, las iglesias judeocristianas. Los evangélicos le tiran a los católicos y diciendo: tú adoras cosas que no debes adorar, adoras ídolos, adoras imágenes, adoras santos. Los católicos, por su lado, justifican estas situaciones. Y la verdad es que en toda religión, sea judeocristiana o sea de otro tipo, siempre va a haber objetos a venerar. Los judíos tenían su arca de la alianza. Los católicos tienen su santísimo. Y así cada religión tiene algo en que justificar su fe. Luego entonces, retomando este pequeño diálogo a manera de reflexión, para mí un cuerpo incorrupto no es señal de milagro, sino todo lo contrario. Reflexiona, investiga y deja de vivir engañado. ¡Saludos!